Y dice Filemón 1:6, que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Los milagros, la manifestación del poder de Dios, el apropiarnos de todo lo que nos fue concedido por gracia, no producen fe, no hacen que las personas crean, no se afirma la fe, confirman la fe, confirman la palabra. Pero ya le dijo en la historia que leímos en Lucas capítulo 16, donde Abraham le dice al rico, aunque un muerto se les aparezca, si no creen a Moisés y a los profetas que representan la palabra, que en aquel entonces representaban la ley, si no creen la palabra, a un muerto, aunque resucite, no le creerán. Así es que no es el poder que se manifiesta en tu vida o en la vida de otros, no son los milagros, no es la manifestación de la gloria o de la presencia de Dios, no son las cosas físicas las que pueden producir fe o las que hacen que la fe venga, sino es la palabra. Y la palabra es importante que recordemos en Juan capítulo 1. La palabra es Jesús. Jesús es la palabra. Así es que hay una armonía tan gloriosa porque Jesús es la palabra es Jesús. Jesús es la gracia es Jesús. La fe es de Jesús. La fe viene por oír la palabra de gracia, la palabra de fe, la palabra de justicia. Así es que la fe es un regalo de Dios de parte de Jesucristo. Es la fe de Jesús la que imparte, la que permite que podamos apropiarnos, que podamos manifestar, disfrutar, vivir todo lo que ya nos fue concedido por gracia, de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. En el mundo espiritual están, y Dios nos ha dado la fe para que se manifiesten en el mundo material o en el reino natural, en este mundo natural. Ahora, Filemón recibe del apóstol Pablo la oración que dice, yo ruego al Señor, yo oro, porque era una oración del apóstol Pablo, que tu fe sea efectiva, que tu fe pueda manifestarse. Y ese es el propósito de por qué compartir esto. Porque el deseo de Dios es que tu fe y mi fe, pero particularmente estamos hablando de la fe de Cristo, es la medida de fe de Cristo que tienes tú, que es la misma medida que la fe que tengo yo. Mira, permíteme leerte un versículo rápidamente, solo para que no haya, digamos que, duda. Pero mira cómo dice la escritura en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. Dice, Simón Pedro, está escribiendo Pedro y hablando Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa con nosotros por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, el apóstol Pedro no está escribiendo y diciendo, qué bendiciones todos aquellos que ya tienen, que ya han podido superar, que ya lograron obtener, no, sino la escritura nos está diciendo, y de hecho así lo dice el original, una fe que ya nos fue dada. No es que hayamos alcanzado por nuestra devoción, por nuestro desempeño, sino por la gracia de Jesús al venir a ser salvos. ¿Cómo alcanzamos? Como el apóstol Pablo dice en Colosenses, que cuando
viniste a Cristo, fuiste nacido de nuevo, alcanzaste esta virtud, no por nuestros méritos, por los de Jesús. ¿A través de qué? A través de la fe, por gracia. Ahora, también dice la Escritura que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de Cristo. ¿Por méritos propios? No. ¿Por desempeño? No. ¿Por hacer algo? No. Efesios 2:8 lo leímos, no es por obras. Es por gracia a través de la fe la salvación. Así es que alcanzamos la salvación por la fe, sabiendo que es por gracia. Y la fe de Pedro, decía, es tan preciosa como la fe de todos aquellos nacidos de nuevo. La fe de Pablo, la fe de Pedro, la fe tuya, mi fe es la medida de fe que Dios nos dio, es la fe de Jesús. Amén. Ahora, el apóstol Pablo le decía a Filemón, yo estoy orando y ruego para que tu fe se comunique, manifieste, sea efectiva en tu vida. Porque, mi hermano, imagínate si nos fueron dadas todas las cosas y a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, la persona divina y maravillosa de Cristo, quien murió por nosotros en la cruz y que ahora tenemos su Espíritu y con Él todas las cosas. Y hemos dicho ya que las cosas que nos fueron dadas son más altas, no las podríamos comparar con las cosas del mundo porque es imposible. Pero esas cosas que nos fueron dadas para que las usemos, que las manifestemos. Y no es posible que lo hagamos, pero solo a través de la fe. Así es que imagínate que Dios nos haya dado a su Hijo y todas las cosas para que no las pudiéramos usar. Entonces la fe de Jesús en nosotros, de acuerdo a la medida que ya nos fue dada, es esencial. Por eso el justo por la fe vivirá. Sin la fe es imposible, pero la gloria del Señor es que no es mi fe, es la fe de Jesús y la misma porción, la misma medida te fue dada a ti y me fue dada a mí. Así es que pongamos en acción la fe que viene a través del oír la palabra. Pongamos en acción la fe que es a través de declarar la palabra. Pongamos en acción la fe a través de permanecer en la palabra. Pongamos en acción la fe a través de cerrar nuestros oídos a la incredulidad, porque la incredulidad puede cohabitar con la fe, y si esto sucede, nuestra fe va a ser, digamos que, detenida, no va a poder manifestar, comunicarse de una manera efectiva. Pero el apóstol Pablo afirma y enfatiza, la fe puede manifestar todo lo glorioso que Dios nos ha dado a través de conocer la benignidad que Dios ha tenido para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, su palabra es palabra de benignidad, es palabra de bondad, palabra de justicia.